quién afecta? ¿Cuánto tiempo hospitalizado? Es un gasto. Y específicamente estaremos haciendo resistencia a los antibióticos, por eso este es el problema del absceso pulmonar. El absceso pulmonar, ustedes saben que es una cavidad con un nivel hidroaéreo, se acabó el asunto. Pero tienen que mirar bien cómo es ese nivel líquido, porque puede confundirse con muchas cavidades con un contenido adentro. No estoy hablando de aspergiloma, porque puede ser una bula congénita que en la cual se haya infectado, hay secreción y podría decirse compatible radiológicamente con un absceso. No sabemos si es compatible o no con otro tipo de patología. Hay muchas patologías que se cavitan. Entonces, una de ellas es el cáncer pulmonar. El cáncer pulmonar, cuando se cavita, es la imagen de absceso. Estadísticamente es un bajo porcentaje, si no me equivoco es de 8, que todo absceso está en relación a un cáncer pulmonar. Pero si según la historia clínica este paciente es fumador pasivo o fumador secundario o trabaja con sustancias radioactivas, podría ser portador de un cáncer abscedado. Entonces la posibilidad de cáncer ya aumenta. De 8 creo que sube a 18 o al 30%. Entonces, si esto es así, todo absceso pulmonar podría y debería entrar a broncofibroscopía para detectar si esto es cierto o correcto. Sí. Entonces, contiene pus y de tamaño mayor de 3 centímetros. ¿Por qué 3 centímetros? Porque supuestamente a esta dimensión recién puede verse radiológicamente en placa estándar. Tomográficamente ya es un lujo. Resultado de la necrosis es evidente, con neumonitis en las regiones adyacentes. Puede ser una bula, paredes muy finas en la cual está infectada, pero si es un absceso reciente, las paredes son gruesas. ¿Por qué? Por la neumonitis pericavitaria. Un absceso reciente está formado en tejido pulmonar friable y infiltrado neumónico con signos incipientes de organización, agudo. Crónico. Absceso antiguo está limitado por una membrana epiógena, es más delgada, porque no existe la neumonitis peri. Un 8 al 18% de los abscesos pulmonares se relacionan con neoplasias en todos los grupos de edades. Esto aumenta con asociación hasta un 30% en pacientes mayores de 45 años. Aquí habríamos que hacer una buena historia, no solamente viendo si es un paciente con absceso, sino que esto de acá, en grupos de edades mayores de 45, hay una asociación con NM pulmonar. Entonces, esto tienen que verlo ustedes, y esto se saca por historia clínica. Siempre a mi grupo le digo, la historia clínica es fundamental, porque si ustedes no preguntan, yo no voy a responder. Puede ser pútrido y no pútrido. Normalmente esta es una palabra bien sencilla, porque al paciente se le dice si la expectoración que él está botando huele mal o no. Si huele mal, ¿a qué? Siempre hay que darles ideas. Queso podrido o a heces. Entonces, esto nos puede conllevar a ciertas cosas, ¿no? Anaerobios, pútridos, o si no también a gram negativos. No pútrido, bacterias aerobias, las comunes y corrientes que nosotros conocemos. La que sigue. La clasificación primaria, secundaria, agudo, crónico, eso ya depende de los factores que nosotros estamos leyendo. Primario en sujetos hasta un 80% por anaerobios origen en el pulmón por aspiración o neumónico. Tengan mucho cuidado con este tipo de aspiración, porque el problema normalmente la neumonía también es por aspiración, pero va a estar en relación a la cantidad de gérmenes que uno aspira. Normalmente si fuera por anaerobios, mayormente pues hay que ver si este paciente tiene o no tiene caries dental. Es simple, abra usted la boca y uno ve la caries dental. Y hay una literatura que todos nosotros a veces nos aspiramos cuando dormimos, pero va a depender de cómo es el sujeto inmunológicamente, la cantidad de gérmenes que estamos aspirando, y podría ser una que otras cosas o la combinación de ambos. Secundario,
Existen condiciones preexistentes en construcción, propagación con factores de riesgo, inmunosupresión, enfermedad renal, endocardite, válvula tricúspide y posoperado. Mayormente en posoperado, pues, que yo haya visto un absceso pulmonar en posoperado, no. Mayormente vemos atelectasia. Pero ¿cuál es la complicación de una atelectasia? Neumonía. Y si esta neumonía se absceda, absceso. Entonces, tienen que mirar bien, jugar con todos los datos. Agudo. Los síntomas duran inferior a 2 semanas, 14 días. Pero tengan presente cuál cosa es un sintomático respiratorio. Nosotros estamos pues en un país donde la tuberculosis está a diestra y siniestra. Toda la mañana mi grupo, le pido la disculpa, he estado con médico Instituto Nacional de Salud evaluando el SAI de estudio o el Centro de Investigación de Neumología. He terminado 1:30 y de ahí he tenido que hacer interconsultas y poder llegar acá. Pero este es el asunto. TB, si es mayor de 14 días, no cuesta nada preguntar antecedentes para TB, factores condicionantes para TB o lugares donde vive. No todas las tuberculosis hacen hemoptisis, pero de todas maneras, si me dice 2 semanas, es un sintomático respiratorio. La historia clínica va a ser fundamental ahí. Y si está hospitalizado y ustedes son los internos, nada ganan y podrían perder mucho si es que no piden un beca en esputo. Nosotros, con la experiencia que tenemos, los residentes que estamos entrenando, a veces entran sintomáticos respiratorios, no le piden beca, no doctor, es una neumonía común y corriente. Le piden beca al tercer día y sale positivo. Esos son factores de riesgo para contaminación en el personal. Entonces, TB en el personal de salud. ¿Por qué? Porque se supone que todo lo de ahí es cualquier cosa menos tuberculosis. Pero todo paciente en el Perú que tose es TB hasta no demostrar lo contrario, mayormente. Los gérmenes más comunes en cuadro agudo es el Streptococcus aureus, Staphylococcus aureus, crónico, cuando la sintomatología es superior a 4 o 6 semanas. La semana pasada con el grupo anterior hicimos 2 broncofibroscopías a 2 pacientes que tenían imagen neumónica con cavitación. Los 2 fueron positivos para tuberculosis, ya se pueden imaginar. Tiempo de enfermedad, ustedes lo saben, BK en esputo, negativo, esputo inducido, negativo, pero la placa y la historia clínica más la broncofibroscopía que realizamos no encontramos ni sangrado, solamente inflamación por esa zona, fue positivo. En una la hicimos cepillado y aspirado, en el otro paciente que era muy difícil de hacer el procedimiento, solamente la hicimos aspirado, no cepillado, y a pesar de eso salió positivo. Entonces ustedes vean cómo es esta enfermedad. Esta enfermedad es demasiado, se está yendo, y incluso el Instituto Nacional de Salud nos preguntó a nosotros cómo va la TB en el hospital en ascenso. Suficiente para ellos. Los pacientes que tienen mayor probabilidad de presentar una neoplasia o una infección subyacente por un agente anaerobio de menor virulencia, el que sigue. Lesiones pulmonares cavitadas. Miren la intensidad, la cantidad, ¿no?, de imágenes cavitarias que podemos encontrar. Entonces, lo más común, ¿no?, fúngicas. Nosotros tenemos histoplasmosis, aspergilosis, criptococosis que se cavitan. Pueden dejar una cavidad, posteriormente infectarse y portarse como un cuadro de absceso crónico. La historia clínica, los antecedentes que estos pacientes hayan tenido es fundamental. Equinococcus, amebiasis, que mayormente ya no se ve amebiasis, pero la literatura lo reporta. La neoplasia, carcinoma broncogénico, el que mayormente se cavita. Entonces, a estos pacientes con factores de riesgo para NM, con cuadros de absceso pulmonar, lo ideal sería hacerle una broncofibroscopía. Voy a armar una historia a ver si me responden así. Inflamatorios, granulomatosis Wegener, sarcoidosis, que también se cavitan y se pueden comportar una vez infectados como absceso. ¿A qué sigue? Mecanismo broncogénico, ¿no? Inflamación de la pared que se propaga al parénquima pulmonar o aspiración de cuerpo extraño, mayormente para aspiración.
hematógena, embolia séptica que vienen de otro lugar y se implantan en el pulmón y dan el cuadro típico de absceso. Los gérmenes más comunes, streptococo, estafilococo, gran negativos, incluso hongos que ya hemos visto. Neumónica, a partir de lesiones primitivamente situadas en el parénquima. Klebsiella, hemos visto casos de Klebsiella que producen gran absceso pulmonar. La extensión de absceso hepático, heridas, traumatismo pulmonar u otros. La etiología aspirativa orofaringe es la más común en adultos, mayormente por anaerobio. Anatomía patológica, primer periodo, congestión neumónica, segundo periodo, necrosis del parénquima pulmonar, el cual se le cuba y luego produce un secuestro. Tercer periodo, evacuación y la formación de la cavidad. El que sigue. La fisiopatología es una combinación entre aspiración, defecto de defensa y el tamaño del inocuo, del tamaño de la aspiración o de la cantidad de gérmenes que están ingresando al pulmón y las defensas propias del organismo que están venido a menos. Se forma entre 8 y 14 días después de la aspiración, ¿no? Bucal gingival hace una infección, una neumonitis necrotizante, ¿no? Sería una neumonía porque inflamación, itis significa inflamación, todo está inflamado, se necrosa, progresa y hace un absceso. La localización va a ser mayormente en relación a la posición del paciente en la cual está y se aspira. Mayormente, ¿quiénes son los que se aspiran? Los que están pues bebidos, ¿no? Los alcohólicos frecuentemente. Pero si uno hace una revisión, no vemos pacientes alcohólicos que hacen absceso pulmonar. Puede asociarse a empyema en un 30% si está muy cercano a la pleura parietal y visceral. La mayoría de los pacientes reciben tratamiento empírico como en la neumonía. Un 80% de la neumonía es tratamiento empírico. Muy poco se pide cultivo de esputo, hasta un 50% sale negativo en la neumonía. El carcinoma broncogénico, el absceso pulmonar puede coexistir. La aspiración es un factor de riesgo, es más probable en enfermos con disfunción neurológica, mecánica y muscular, asociada al alcoholismo, convulsiones, sobre todo sobredosis de estupefacientes, anestesia general, vómitos prolongados o trastornos neurológicos, ACV, hemiastemia, esclerosis lateral amiotrófica y otros procesos vulvares. Entonces, estos son factores predeterminantes o aquellos que nos pueden favorecer la presencia de esto. A veces hay pacientes que están hospitalizados, pueden hacer un absceso, pero ya no sería por estos gérmenes que nosotros posteriormente vamos a nombrarlos, sino sería por gérmenes intrahospitalarios. Por eso, la historia clínica es fundamental. El que sigue. Esta es una imagen, mujer, glándula mamaria, ¿no? No se ve muy claramente en las paredes porque debe ser un absceso agudo, pero aquí se ve nivel. El que sigue. Y es posterior, sería segmento 6, segmento 10. Si esta paciente tuviese un antecedente de ser fumadora, o el esposo, o fuman en su casa, o trabaja con sustancias que pueden producir enema, tendríamos que hacer una broncofibroscopía y dirigirnos directamente al segmento 10, el posterior del lado derecho. Cepillado, aspirado, cepillado PAP, aspirado PAP y una biopsia transbronquial, si es que se llega y se puede obtener algo de nuevo. El que sigue. Esta es la tomografía, ¿no? Broncograma aéreo. Normalmente se dice que una neumonía se debe haber un broncograma aéreo, pero yo en lo personal no veo. Mayormente y más evidente es cuando se toma una tomografía. El que sigue, como esta, ¿no? Ahí viene la cavidad y el foco neumónico o una neumonitis pericavitaria con su broncograma aéreo. El que sigue. Seguimos viendo la imagen. Aquí hay un proceso de neumonitis o en vidrio esmerilado. El que sigue. Los abscesos pulmonares pueden ser resultado de inhalación de cuerpos extraños. Mayormente esto es en niños. Secundaria obstrucción bronquial podría ser en relación a pacientes postrados crónicos que hacen atelectasia. En neumonía, dependiendo del germen, cuál es causante de la neumonía. Infarto séptico, opioemia, mayormente
por lesiones infecciosas a distancia, traumatismo pulmonar que se infecta, diseminación transpleural, actinomicosis y amebiasis hepática, quiste hidrático infectado, tumores infectados, sepsis gingival-dentaria y aspiración. Entonces, en la historia clínica tenemos que buscar cuál de estos ha conllevado a ese absceso pulmonar. Pero preguntarle, pues, ¿cómo preguntaríamos si este paciente se aspira o no se aspira? Según la literatura es un alto porcentaje que se aspiran. También la literatura dice la cantidad de gérmenes. Entonces buscaríamos si este paciente tiene caries dental o no. Y podremos asumir que pudo haber sido una aspiración. Pero ¿cuáles son los gérmenes más comunes en una caries dental? Anaerobios. Por lo tanto, el esputo tiene que ser maloliente. Es una secuencia que tenemos que hacer normalmente. ¿Qué sigue? Clínica. Depende de las condiciones del paciente. Si es un inmunosuprimido, a veces ni encontramos absolutamente nada y es un hallazgo radiológico. Y del agente causal. Los signos y síntomas son de una neumonía. ¿Cómo sería? Tiempo de enfermedad, ¿no? Tos, fiebre, expectoración, cantidad de la expectoración para ver si es broncorrea o no, si es maloliente o no es maloliente, si hay o no hay dolor de costado. Si hay dolor de costado, se comporta como un síndrome pleurítico sin necesidad de tener derrame. Pero si hay derrame, ya tendríamos que estar hablando de un empiema. Dolor pleurítico, broncorrea, mayormente más de 200 mililitros en 24 horas, hemoptisis porque tiene que romperse algo ahí para poder. Expectoración maloliente depende del germen. Complicaciones, sepsis, empiema, pioneumotórax, endocarditis, mediastinitis, absceso cerebral, fístula broncopleural, bronquiectasis y amiloidosis. El que sigue. La microbiología, ¿no? Está relacionada con la flora bacteriana que produce la enfermedad de las encías y dientes, a rajatabla, anaerobios. Los anaerobios más comunes son los Streptococcus, bacteroides de la especie Fusobacterium y Streptococcus. Pero estos gérmenes no se cultivan. Tiene que ser un laboratorio especial. No lo tenemos en el 2 de mayo. Asumimos y le damos el tratamiento adecuado para este tipo de gérmenes. Anaerobios. Estafilococcus mayormente, pues nosotros vemos, son múltiples cavidades en ambos campos pulmonares. Streptococcus piógeno, una neumonía común y corriente. Streptococcus pneumoniae también, aunque dice raramente, pero nosotros hemos visto. Por eso lo ponemos raramente, podemos encontrar. Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenza, Mycobacterium, normalmente el Mycobacterium se cavita. Pero por historia clínica podemos saber que esto es estéril. Parásitos, estos dos hongos, prácticamente todo lo que tenemos y se debe haber revisado en la clase de micosis pulmonar. El que sigue. Prácticamente es una cavidad, las paredes son gruesas, ¿no? Pero está evacuado totalmente. El que sigue. Tratamiento. Si nosotros hablamos de tratamiento que es empírico, entonces, ¿qué daríamos? Para gérmenes propios de la comunidad y contra los anaerobios, si pensamos que mayormente son los que se aspiran. Entonces utilizaríamos clindamicina, pero clindamicina a veces produce muchos problemas digestivos, tipo diarrea, lo reemplazamos con metronidazol. Aquí no hablamos de penicilina, pero los americanos lo usan a diestra y siniestra porque ya tienen un protocolo bien establecido. Nosotros en programa de TEBA hemos cambiado la cipro por levo, porque la cipro la hemos hecho añicos, usándose en otras patologías. La levo ya está entrando ese problema. Nos queda solamente la moxi. Las muestras de esputo son poco útiles por estar contaminadas con secreciones orofaringeas, pero si uno lee la literatura va a decir la predominancia. Pueden tener 3, 4, pero ¿cuál es el que predomina? La neumonía aspirativa es probablemente polimicrobial, pero ¿cuáles podrían ser? Lo mismo que en los pacientes inmunosuprimidos en quienes se encuentran bacterias poco comunes. Debe tratarse rápidamente, ¿por qué? Porque es un cuadro tóxico. Y las complicaciones, además de producir pues, sepsis, puede producir un absceso cerebral. Antibióticos de amplio espectro.
¿no? O si se cuenta con tiempo suficiente, solicitar un cultivo del material expectorado con antibiograma, o sea, cultivo y pruebe sensibilidad a los antibióticos más comunes que use el hospital. Drenaje de las secreciones, realizarse cuidadosamente para evitar la contaminación del pulmón contralateral. Pero mayormente esto se daría en pacientes con ACV, pacientes que están pues en estado de compromiso de la conciencia o no pueden toser normalmente. La broncofibroscopía se plantea cuando hay una mala respuesta al tratamiento. Entonces, como hacen en UCI, nos piden el apoyo a neumología para sacar muestras, porque el paciente con esta patología no está yendo bien. Entonces, ellos piden muestras, ellos lo cultivan y hacen la rotación de vida del antibiótico. O tenemos una alta sospecha de aspiración del cuerpo extraño. Siempre, esto hay que sospecharlo mucho cuando son niños o aquellos que juegan con algo en la boca y se pueden aspirar. O la presencia de un tumor mayormente. El tratamiento debe continuarse hasta que los síntomas desaparezcan y una radiografía de Hector demuestra que se ha resuelto el absceso. Semanas, meses, puede ser endovenoso y vía oral. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Endovenoso hasta que la fiebre baje, proceso inflamatorio baja y desde el punto de vista del hemograma, la leucocitosis también está bajando. Entonces podemos darle 2 semanas, según esto, y el resto, para completar el mes, vía oral. El índice de mortalidad es de un 5%. Esto aumenta cuando el paciente está debilitado o inmunosuprimido. Nunca he visto. Últimamente el absceso está aumentando. Si está aumentando es por algo. Ya los epidemiólogos o los encargados de hacer la resistencia de los gérmenes hacia los antibióticos actuales tienen que hacerse esto. El que sigue. Tratamiento de 1 a 2 semanas hasta meses. Clindamicina a esta dosis si hay algún problema. Metronidazol a esta dosis. La 2 la podemos encontrar también para tratamiento oral. Cefalosporina de tercera generación, ceftriaxona, ¿no? Hay que ver cómo va, ceftazidima o cefurozima por vía oral. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento adecuado? Ceftriaxona, metronidazol o ceftriaxona clindamicina. Posteriormente pasaríamos a cefurozima. Penicilina G sódica, ya no usamos penicilina G sódica, pero esta es una literatura americana porque ellos sí lo utilizan. Porque los juicios de mala praxis, basta que no, ellos se enteran del protocolo, no. Usted debió de haber empezado con penicilina, usted empezó con otro tipo de droga, por eso a mi paciente le ha ido mal. Entonces ahí se respeta el protocolo. El protocolo es para respetar, no como una guía. La guía podemos saltar. Quinolona, vancomicina, para cuando es estafilococo, ya esto quiere decir que le hemos hecho cultivo y sabemos cuál es el germen productor del absceso. Quinolona de tercera generación, levo, eparfloxacina que no tenemos, gatifloxacina tampoco, ciprofloxacina que le hemos usado a diestra y siniestra. Prácticamente ya hay mucha resistencia a la ciprofloxacina. Hacer el ajuste, ¿no? Porque como el tratamiento es empírico, el ajuste se hace cuando tenemos nosotros el resultado del cultivo, el tipo de germen que está afectando y, de ser posible, la prueba de sensibilidad. La resolución del absceso ocurre después del vaciamiento espontáneo o quirúrgico con colapso y cicatrización. Riesgo de colitis pseudomembranosa por el uso prolongado de clindamicina. Este es el problema por el cual mayormente nosotros la clinda la podemos dar por 1 semana, pero otra semana con metronidazol vía endovenoso. El que sigue. El que sigue, pongo la bronquitaza. Entonces, si tenemos un absceso pulmonar, historia clínica es fundamental. ¿Por qué pudo haberse producido? Epidemiológicamente hay que buscar factores de riesgo. Puede ser uno que le gusta tomar frecuentemente fin de semana, ahí mismo no se produce el absceso. El absceso es un cuadro agudo, sí, pero nos da un tiempo hasta de 2 semanas. Viene como un cuadro común y corriente de fiebre, una neumonía leve, uno le da tratamiento, va a la farmacia, le dan cualquier tratamiento, 2 o 3 días mejora, luego lo deja de usar.